Os invito a que penséis por unos minutos aquellos objetivos que, independientemente de nuestra raza, nuestro sexo, nuestra edad, compartimos todos los que estamos hoy aquí. Seguramente, si le dais vueltas a la cabeza durante unos segundos, todos lleguemos a la misma conclusión, y es que realmente lo que buscamos y queremos es ser felices. El ser humano, el fin último del ser humano, precisamente es esto, la búsqueda de la felicidad, pero tenemos un escollo importante en este camino, y es que tenemos que decidir. Cada vez que tenemos que tomar una decisión, de alguna manera determinamos la dirección que van a tomar nuestras vidas. Y realmente hay algo curioso con el tema de las decisiones. Es que solemos y tendemos a creer que son objetivas y son totalmente racionales. Y que además tenemos todos los datos que avalan y que justifican que la decisión que hemos tomado es la mejor posible. Yo os invito a que en esta escala de racionalidad evaluéis cuáles son, en qué punto están vuestras decisiones. Seguramente os veis en la derecha, en lo que nos asemejaría un poco a Mr. Spock. Pero realmente la práctica y el día a día nos asemeja mucho más y nos acerca en la parte de la izquierda a otro tipo de personajes pues, mucho más parecidos a Homer Simpson. La idea de estar hoy aquí realmente es compartir con vosotros y tratar de demostraros a través de 4 filtros cómo realmente esa parte irracional, esa parte emocional que todos tenemos juega un papel fundamental a la hora de tomar las decisiones y que al final fija de alguna manera el rumbo que toman nuestras vidas. El primero de estos filtros es, como llama Paulo y dice que somos unos alfabetos matemáticos, es el cálculo de probabilidades. Si yo os presentara 2 billetes de lotería, seguramente todos apostaríais por el 31.416 como boleto ganador, porque parece que el 22.222 es menos probable que el otro. Y al final no dejan de ser 2 bolas en el mismo bombo, es decir, la probabilidad sería exactamente la misma. Pues si para este tipo de cálculos, que son cálculos sencillos que puede hacer cualquier ordenador, imaginaros cómo hacemos o cómo calculamos temas tan importantes como con quién nos vamos a casar, a quién nos vamos a dedicar, qué voy a estudiar. Ese tipo de decisiones son realmente importantísimas y la verdad y la característica de estas decisiones es que no tienen una respuesta evidente. No tienen una respuesta evidente porque cada vez que tomamos decisiones en este ámbito están impregnadas de nuestras emociones, de nuestras expectativas y de nuestros deseos. Además, para hacer estos cálculos y calcular el signo de estos factores, lo que hacemos es tirar de base de datos y vamos a remover en nuestra cabeza a ver qué información tenemos. Y gracias a Dios en nuestras vidas nos pasan más cosas buenas que malas. Eso hace que de alguna manera sesguemos el signo de estos factores y hagamos que sobrevaloremos nuestras opciones. El segundo de los filtros tiene que ver con la necesidad que siente el ser humano de sentir el control. Somos unos verdaderos especialistas en planificar. Creemos además que cuando planificamos, de alguna manera eliminamos el riesgo que existe en nuestro contexto. Y es evidente que en el mundo en el que vivimos el riesgo es inherente y es muy difícil eliminarlo. Taleb habla de los cisnes negros. Y nos encanta sentir que tenemos el mando a distancia, que podemos controlar nuestras vidas y que además somos un agente que puede modificar lo que nos sucede. Ya no solo comer o satisfacer nuestras relaciones sexuales o protegernos son necesidades básicas del ser humano. El entender nuestro entorno, el sentir que lo podemos controlar como si fuéramos Superman, es una fuente de motivación fundamental para nosotros. Esto es algo además que aprendemos desde pequeñitos. Aprendemos que podemos mover las cosas de sitio, que podemos decir determinadas palabras y que eso modifica el contexto en el que nos encontramos. Esa falsa ilusión de control se refleja claramente en los accidentes que tienen los niños. Son unos especialistas en acometer misiones imposibles para las que no están capacitados pero que creen que lo pueden conseguir. Pues este patrón de comportamiento se repite a lo largo de los años y a medida que nos vamos haciendo mayores. El tercero de los filtros se refiere al análisis causal selectivo. Somos una especie de científicos que nos pasamos el día intentando responder a todas las preguntas que surgen de nuestro alrededor, porque necesitamos de alguna manera entender lo que sucede en nuestro entorno. Es más, si no encontramos respuestas para alguna de estas preguntas, nos la inventamos. La ciencia y la religión son unos claros ejemplos de cómo actuamos en este ámbito. Es muy curioso el tema de las preguntas porque de alguna manera estos juicios de valor están impregnados por deseos y emociones. Deseos y emociones que principalmente lo que buscan es satisfacer esa necesidad de autoestima. Yo no conozco a nadie que no quiera sentirse importante o que no quiera sentirse el ser más especial del mundo. Y eso realmente determina en gran medida la respuesta a todas esas preguntas que nos hacemos para explicar nuestro entorno. Un claro ejemplo de esto, por ejemplo, es cómo afrontamos los fracasos. Es decir, cada vez que cometemos un error en la vida, nuestros errores parecen que son mucho más pequeños que los de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Siempre parece que sus errores son más importantes. Y lo mismo pasa con el éxito, pero en el sentido contrario. El cuarto de los filtros hace referencia a la memoria. Bueno, pues nuestra memoria funciona como un pendrive de la realidad. A través de nuestros sentidos percibimos un montón de cuestiones y de estímulos a lo largo del día. Y una memoria sana es aquella memoria que es capaz de olvidar. Si no fuéramos capaces de olvidar, no podríamos vivir porque no tendríamos la capacidad de entender lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces, bueno, lo que realmente necesitamos es ser conscientes de esa necesidad de olvido, por eso dormimos. Y el olvido, lejos de lo que pueda parecer, no es un olvido aleatorio, es un olvido selectivo. Olvidamos todo aquello en lo que nuestra atención está puesta, o sea que tenemos que ser muy conscientes de dónde fijamos nuestra atención,
porque eso realmente conforma la base de datos que tenemos en nuestra cabeza y con la que después vamos a tomar las decisiones. Algunos ejemplos de estos filtros que hemos visto, y por ejemplo, haciendo referencias al analfabetismo matemático, si nos fijamos, por ejemplo, ante grandes catástrofes, cómo prestamos ayuda en base a la financiación y las personas afectadas, comprobaremos que a medida que las cifras crecen y aumenta el número de personas afectadas, de alguna manera nuestra racionalidad se ve totalmente anulada y nos fijamos mucho más en aquello que tenemos cerca, a lo que le podemos poner cara. En cuanto a la necesidad de sentir el control, establecemos constantemente contratos unilaterales con terceras personas y decidimos confiar en otros. ¿Qué ocurre? Que cuando estos de alguna manera rompen ese contrato y deciden hacer algo que no nos gusta, surge en nosotros esa necesidad de venganza, esa necesidad humana de vengarnos del otro. Y eso saca lo peor de nosotros mismos y de alguna manera nos muestra nuestra peor versión. En lo referente a ese análisis causal selectivo que también veíamos antes, pues bueno, somos seres totalmente egocéntricos. Esas preguntas que respondemos, en todas ellas el protagonista soy yo. Y cada vez que respondo como un yo, me convierto en un ser egoísta. Y eso nos lleva a que sobrevaloremos constantemente lo que hacemos frente a lo que hacen los demás. Lo nuestro siempre es más importante que lo de los otros. Al final, y a modo de conclusión, nuestra vida son un cúmulo de decisiones que tenemos que tomar a lo largo de la misma y son una especie de balanza en la que de alguna manera tenemos que tratar de buscar el equilibrio. Realmente es muy importante ese equilibrio porque lo que nos permite es tomar el mando, tomar el control. Lo que decía en la presentación Santiago, vivimos con el piloto automático puesto y realmente lo que tenemos es que ser capaces de dominar nuestras vidas. Mi propuesta para ello yo creo que es responder a esta pregunta, es decir, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es nuestra historia? Realmente tenemos que saber qué es lo que nos mueve, lo que nos llena, por qué hacemos las cosas y por qué actuamos. Cuando seamos capaces de responder a esta pregunta, cuando tengamos esas conversaciones interiores, seremos capaces de controlar nuestras vidas y la dirección de la misma y será mucho más sencillo conseguir el objetivo último que todos buscamos, que es ser felices en la vida. Muchas gracias.